nosotros nos encontramos con una primera dificultad que era niños que venían con distintos niveles académicos, niños que habían ingresado con promedios rojos, promedios 4.8, promedio general, o niños con promedio 7 también, ya niños que venían ingresando a primero medio con promedio 7. Por lo tanto, teníamos una diferencia de séptimo a tercero medio en colegio nuevo que se implementa y que parte con esa dinámica que es una de nuestras primeras dificultades y una de nuestras primeras decisiones. ¿Qué hacer ahí cuando había una dificultad mayor en el sentido curricular y además con un desafío tan grande? El colegio parte en estas condiciones. Nosotros teníamos implementado una maqueta, ¿cierto?, de un liceo nuevo, en fin, pero tuvimos un primer año en unas condiciones bien precarias, en un consultorio donde no había mucha tecnología, un par de data show en las salas para los cursos que estaban en ese minuto, no había camarín, un patio de tierra, en fin, otra dificultad también que no era menor, porque se le agregaba a la dificultad pedagógica también la presión de decir, bueno, ¿cuándo nos vamos al edificio nuevo? Aprovechamos todas las instancias que nos llegó en ese minuto, como me imagino todos los colegios que reciben algún apoyo del Estado, que reciben computadores, en fin, así que sacando provecho a todo todo lo que estaba ahí. Y mientras tanto, claro, ocurría esto que el año 2011, mientras se construía el edificio, y bueno, ¿y cuándo nos vamos al edificio nuevo? Estábamos en estas condiciones, pero había que avanzar, había que hacerse cargo, había que superar las dificultades. Ya teníamos dos en ese minuto, una curricular, otra de espacio, así que había que alguna de las dos demostrar y decir, bueno, con cuál, en definitiva, avanzamos y le quitamos peso a la otra, que fue la decisión curricular, y que la que nos dio a entender de por qué se había hecho un primer proceso de admisión por motivación. Yo le pido al profesor que me dé evidencias de que está profundizando el contenido, solamente por el hecho de que los estudiantes participan en clase, porque están todos en silencio, porque hay una clase ordenada, no necesariamente es una evidencia. Entonces, por lo tanto, ¿qué formas yo estoy pidiendo también de evidencia para la profundización del contenido clase a clase? Yo creo que es una medida dinámica, además que nos permite darnos cuenta a tiempo de que si vamos avanzando o no vamos avanzando con todo el grupo. Bueno, el énfasis en la comprensión de lectura y en la resolución de problemas, que es básico también en nuestras decisiones curriculares que hemos ido tomando en las asignaturas de lenguaje y matemática principalmente, y a lo mejor en las que nos vamos a enfocar hoy. Intencional, la estructura de una clase, ¿cierto?, la planificación y la metodología, y en eso hemos tenido que ceder de cierta manera nuestra estructura, porque lo comentábamos recién un poco con un colega que hablábamos, bueno, si yo he escogido a mis profesores, si yo me he dado el tiempo de entrevistarlos, de ver una clase, de enviarlos a una entrevista psicolaboral, ¿por qué no voy a confiar en ellos? Que ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Por lo tanto, desde ahí también yo transo a veces con la carga que los profesores tienen y la optimización del tiempo. Es decir, si los profesores tienen tiempo, y a pesar del tiempo que tengan, si tienen un 70 y 30%, ¿cierto?, versus un 30%, siempre va a ser poco el tiempo. ¿Por qué no llamar a optimizar el tiempo y a efectivamente hacer un trabajo mucho más acorde a las necesidades del colegio en este sentido? Bueno, y establecer procedimientos de evaluación de proceso. Creo que la dinámica también que se ha hecho en el liceo y ha favorecido mucho esto de mirar, analizar resultados, tener otro lenguaje sobre la evaluación. Como comentamos, CEPA no tiene una nota al libro. Y yo creo que es súper fundamental que nosotros como cultura escolar establezcamos que todas las evaluaciones tienen una importancia sin significar una evaluación sumativa. Entonces esta prueba se mide probablemente en octubre, los estudiantes no se preparan para la prueba, recordemos que la prueba mide más habilidades que contenidos, por lo tanto ellos se preocupan de asistir al liceo en ese momento, rendir la prueba, la rinden con mucha seriedad y el clima escolar de toda la comunidad educativa permea mucha seriedad y mucha rigurosidad. Entonces el estudiante tiene claro que esa prueba no tiene una evaluación, no tiene una nota, pero sí va a significar que nosotros como profesores, todos los profesores vamos a tomar decisiones para que el próximo año podamos decidir sobre los grupos de reforzamiento, podamos ver qué cursos son los más descendidos y que podamos trabajar en base a los niveles de los ejes temáticos más descendidos. Entonces los objetivos que primeramente postulé fueron analizar y utilizar los resultados en mejoras de nuestras decisiones pedagógicas y como segundo objetivo detectar fortalezas, debilidades y soluciones en base a la gestión de resultados. Entonces,
lo importante de la prueba CEPA es que a mí me permite saber mi realidad por nivel y mi realidad en el estado del progreso. Como nosotros desde que partimos del Liceo San Pedro se toma esa evaluación, me permite saber que los estudiantes que ingresaron en el 2011 en primero medio y que actualmente están en cuarto medio, hay un nivel de progreso individual y grupal. Entonces la continuidad de los resultados de los progresos es súper fundamental. Y lo otro es, en base a los análisis de estos resultados grupales e individuales, como docente, ¿qué voy a decidir como departamento de lenguaje o matemáticas para poder mejorar los resultados? Y yo les voy a mostrar lo que desgloso acá. Este análisis entonces incluye comparación con años anteriores, los resultados, cómo ha sido nuestro progreso, los logros más significativos, el nivel de progreso por curso y alumnos más descendidos, y también muy importante el tema de qué decido como departamento, como equipo docente, para poder mejorar mis prácticas pedagógicas usando el instrumento de evaluación CEPA. Esto a modo general son los resultados del año 2013 y este es el reporte que nosotros recibimos en enero. Hay algo muy importante que el equipo técnico, el equipo directivo, el director específicamente nos entrega a todos los docentes la clave de directivos de CEPA. Y eso a nosotros nos permite, es un plus porque nos permite conocer el informe que se le reporta a él como directivo y el informe que se le reporta a los docentes. Entonces, transparentar la información de los resultados y conocerlos a nivel grupal e individual es fundamental. Todos los profesores, el profesor de educación física, el profesor de música, la profesora de lenguaje, tienen la oportunidad de poder mirar estos resultados. Y estos resultados que recibimos en enero, después cuando se empieza el año escolar en marzo, los alumnos los conocen, se socializan. Nosotros tenemos un espacio antes de comenzar las clases, que es a 5 para las 8 de la mañana, que se llama asamblea, donde cada profesor jefe se reúne con su curso y en ese momento, en marzo, en lenguaje y matemática, el profesor jefe es el que comunica los resultados de la prueba CEPA. Y los niños están expectantes con los resultados, a pesar de que no tiene una nota. Entonces, inculcar esto de la importancia de cuánto he avanzado yo, cómo me veo yo individualmente y también cómo me veo yo grupalmente. Entonces, ese insumo para el profesor jefe es fundamental, que él tenga la oportunidad de, en una reunión, en una entrevista con un apoderado, poder comunicarle cuál es el nivel de progreso que tiene el alumno, me permite a mí tomar el pulso y además trabajar en decisiones para poder mejorar eso. Nosotros también analizamos el nivel de avance y si se fijan, el nivel de avance en octavo básico, que fue un 82%, y en segundo medio, que fue un 81%, lo asumimos también porque se tomaron decisiones con respecto a las evaluaciones externas. En este caso, tomamos el CIMSE como una evaluación que también nos mide y que también es importante. Por lo tanto, nosotros en esos cursos también tomamos algunas decisiones específicas para trabajar lo que mide esa evaluación. Si se fijan, la información explícita de textos, que es la habilidad más básica de la comprensión lectora, los niveles de logro de los 5 niveles son más altos. Mientras que en los niveles de, por ejemplo, sentido global de los textos, los niveles son más bajos. Uno puede atribuir que, como las habilidades son mucho más profundas y involucran un mayor pensamiento de los estudiantes, una mayor interpretación, y lograr primero las habilidades básicas para llegar a esas habilidades, uno puede entender esos números. Entonces, es súper importante que uno conozca que hay habilidades que son más descendidas también porque son más complejas, y cómo trabajo yo esas habilidades, que después Macarena se va a preocupar de conversarles de cómo trabajamos para mejorar esas habilidades, que probablemente es algo recurrente en ustedes en sus escuelas también, que las habilidades más profundas de pensamiento son más difíciles de trabajar y en eso hay que focalizar más el trabajo. También el instrumento me permite a mí compararme con mi propia realidad. Si se fijan, esos son los resultados del promedio en el nivel del establecimiento. En octavo básico 33 es el promedio, y en los establecimientos de la misma dependencia es 32, en el particular subvencionado 28 y en el particular pagado 31. ¿Qué me permite a mí darme cuenta de estos números? Leer este nivel de progreso, que también defino el progreso según CEPA, me permite a mí darme cuenta que no solamente tengo que mirar sobre mi realidad, sobre mi escuela, sino que tengo que mirar también otras realidades de mi misma dependencia y también mirar otras realidades que tienen otras características y otros recursos y otras formas de trabajo. Entonces esto me permite a mí darme cuenta que dentro de mi realidad estoy bien, pero dentro de otras realidades también tengo que darme cuenta si
ese nivel también es el adecuado. Esto es un análisis más específico, que tiene que ver con los niveles de progreso de cada alumno, mientras que en 2013 451. Eso indica un nivel de progreso del 10. En CEPA se marcan con colores también, es súper gráfico, entonces los niños, entre más verdes están, más se dan cuenta que han progresado. Entonces es fundamental que los niños también, los alumnos, sepan que el nivel de progreso es fundamental y que este alumno en particular, que tiene 451 puntos, ¿cuál es mi pulso? Mi pulso es que él está por sobre el promedio, pero muy poquito. Él es el que ha avanzado. Finalmente el promedio del curso de octavo básico eran 444 puntos. Entonces algo pasa en Ervin. Y eso es lo que uno le permite tener este informe. Algo pasa y yo necesito trabajar con él. Con el informe de los ejes también me podría dar cuenta, le falta más información explícita de los textos o sentido global de los textos, y eso me permite a mí darme cuenta en qué tengo que trabajar. Por lo tanto, creo que lo fundamental como escuela es que uno tiene que trabajar los objetivos y habilidades del nivel, en base a los mapas de progreso, en base a los contenidos o desafíos que uno tenga dentro del nivel, donde tenían que aplicar también lenguaje, conocimientos y recursos del lenguaje. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no necesito saber la pregunta CEPA, pero sí me permite a mí saber que es un texto informativo donde me están preguntando la función del lenguaje. Estoy mezclando dos cosas, tipos de texto y también funciones de los textos. Entonces yo, dentro de mis decisiones pedagógicas, me doy cuenta que la habilidad o la necesidad del alumno, lo que tenía que demostrar, el aprendizaje esperado, era que tenía que identificar características propias de las funciones del lenguaje en un texto informativo, la función apelativa. Entonces, ¿qué remediales se toman para esta pregunta y para trabajarlas a nivel de curso? Porque es una pregunta con un bajo porcentaje, es enseñar las funciones del lenguaje no solamente en los textos literarios, porque a veces uno en un texto literario enseña las funciones, pero no en un texto no literario. Entonces, me reporta CEPA el contenido, la habilidad y el objetivo de aprendizaje. En nuestros instrumentos de evaluación en la escuela reflejan la nota, pero también el porcentaje de logro que tiene cada estudiante de acuerdo a su calificación. Entonces los chiquillos en la escuela hablan mucho del porcentaje de logro, y esto es un lenguaje común dentro de la cultura de la escuela, donde ellos también van evaluando y van mirando, ¿cierto?, qué tan cerca del 100% están. También los ejes temáticos de la prueba CEPA, los subsectores anteriormente mencionados, y analizar y utilizar estos resultados para tomar decisiones pedagógicas. Bueno, finalmente, cada profesor que elabora su carta Gantt, ¿cierto?, tiene la autonomía de decidir respecto al currículum y ver qué va a evaluar, qué va a enseñar, ¿cierto?, durante el semestre, en qué momento va a poner qué contenido. Esto también lo va contrastando y lo va complementando con esta información que tiene la prueba CEPA, donde va diciendo también dónde están los focos, los énfasis que tiene que colocar con cada uno de los estudiantes desde la mirada grupal, ¿cierto?, pero también desde la mirada individual. Aquí un poco muestra los resultados que se han tenido en la escuela, ¿cierto? Aparecen ahí contrastando el lenguaje y matemática, dado el trabajo que se ha realizado en la escuela. Si ustedes pueden ver, en todo hemos tenido avances significativos, ¿ya?, que eso ha sido también algo que nos tiene muy contentos, pero también nos tiene con las expectativas ahí autodesafiándonos, ¿cierto?, porque también hay que ver cómo mantenemos esto en el tiempo, cómo seguimos trabajando para seguir teniendo más avances, y esto nos genera también nuevos desafíos, ya como institución, donde Magdalena mencionaba que este trabajo que se hace no es solamente algo que se ve desde lenguaje y matemáticas, sino que es un lenguaje común, donde todos los profesores conocen los resultados de sus estudiantes, profesores jefes, profesores de asignatura, donde todos los papás también y apoderados conocen estos resultados, y los estudiantes, donde cada estudiante sabe dónde tiene que poner los énfasis, ¿cierto?, para poder generar un avance mayor. Y respecto a las decisiones ya como más concretas de lo que vamos haciendo con esta medición, bueno, una de ellas tiene que ver con una asignación que hacemos en la carga horaria de los profesores para reforzamientos específicos. Acá se trabaja con el tema de las habilidades, y en eso el informe que nos entrega CEPA, ¿cierto?, nos permite dar una mirada estratégica grupal, pero también individual, donde yo visualizo, ¿cierto?, a cada uno de los estudiantes qué tan cerca están del promedio del curso.